Ha sido profesor en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad de Columbia en Nueva York, precisamente sustituyendo al profesor David Friedberg, con el que tuvimos la ocasión de tener una conferencia el pasado martes día 3. En la actualidad ostenta el cargo de jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte en el Museo del Prado, institución para la que trabaja desde el año 99 y para la que ha realizado numerosos estudios sobre pintura flamenca y comisariado importantes exposiciones. Muchas de ellas las conocerán, como fueron la de Vermeer en el año 2003, la de Rubens y la adoración de los magos en el 2005, Patinir en el 2007 y la más reciente dedicada a Rembrandt, pintor de historias, en el 2008-2009. En estos momentos está preparando un estudio sobre Van Dyck para una exposición que tendrá lugar en el 2012, también aquí en el museo. Es uno de los grandes especialistas en Rubens y en la pintura flamenca del XVI, y también ha investigado en profundidad la pintura holandesa del siglo XVI y XVII. Su conferencia de hoy es Del Bosco a Rubens, imágenes y cultura de Flandes en España. Analizará en un exhaustivo recorrido los cuadros más relevantes y la repercusión que tanto el arte de Rubens como el de otros artistas flamencos tuvieron sobre los pintores locales, atendiendo a cuestiones como la forma en la que los cuadros llegaron a España, las razones que explican el éxito que tuvieron aquí y el comprender los valores e ideas que se importaron. Muchas gracias. Gracias, Inés, y gracias a la Fundación, como siempre, por invitarme a formar parte del curso. Como siempre, también voy a hacer algo un poquito diferente de lo que anuncié cuando pensé en este curso hace ya mucho tiempo, pero bueno, lo que vamos a hacer es recorrer la pintura flamenca que llegaba a España de los siglos XV al XVII, más o menos 1400 a 1650, y al hilo de ese recorrido pues ir planteándonos una serie de cuestiones que creo que son importantes no solo para la historia del arte, y espero también que para la historia de la cultura y de la cultura española en concreto. Yo creo que se apagan las luces ahora un poco para que veamos esto mejor, ¿no? Todos sabemos, sobre todo en el Prado, sobre todo quienes visitamos el Prado con frecuencia, que la presencia de pintura flamenca de los siglos XV a mediados del XVII en España fue muy abundante, lo es ahora y lo fue también en ese momento, ¿no? Y sabemos también, o es bien conocido, que las razones por las cuales esa presencia fue muy abundante tienen que ver en parte con el hecho de que los Países Bajos borgoñones, los Países Bajos meridionales, lo que ahora es Bélgica, los territorios en los que están ciudades como Bruselas, Lovaina, Gante, Brujas o Amberes, eran junto con Italia el mayor centro de producción de pintura durante esa época. También tiene que ver con el hecho de que haya mucha pintura flamenca en España, el hecho de que existían unas intensas relaciones comerciales entre esos Países Bajos y los reinos peninsulares, como existían también con otros muchos lugares de Europa, desde Escandinavia, Alemania, Inglaterra, Francia o Italia. Lo que es peculiar en el caso español son las conexiones dinásticas que existen entre los Países Bajos y los reinos peninsulares. Todos sabemos también que Juana de Castilla, a quien conocemos como Juana la Loca, hija de Fernando y de Isabel, los reyes católicos, se casa con Felipe de Borgoña, que será Felipe I de España, que es hijo del emperador Maximiliano y que es heredero, por tanto, de los territorios borgoñones. El hijo de Juana de Castilla, de Felipe de Borgoña, será Carlos V, que nace en Gantes, que gobierna sobre los reinos peninsulares, también sobre sus territorios americanos, también sobre los territorios alemanes de la Casa de Austria, de la que también es heredero, y también sobre los territorios borgoñones o de los Países Bajos o de los Países Bajos meridionales. La terminología es un poquito confusa. Siempre que use esos términos me refiero más o menos a lo que es actualmente Bélgica. Cuando Carlos V abdica en el año 56, divide su imperio, la mitad le corresponderá a su sobrino Fernando y la otra mitad a su hijo Felipe, el futuro Felipe II, quien va a gobernar sobre los reinos peninsulares y los territorios americanos y también sobre los Países Bajos borgoñones, con lo cual el destino de estas dos zonas de Europa va a permanecer unido hasta final del siglo XVII. Razones, por lo tanto, existen para explicarnos el hecho de que el Prado actualmente es heredero de la colección real de pintura flamenca, entre otras cosas, y es seguramente la mayor o una de las mayores, la mejor o una de las mejores colecciones que existen en el mundo de arte flamenco. Siempre me gusta insistir sobre el hecho de que cuando venimos a este museo estamos, entre otras cosas,
en una capital, en la casa de la pintura flamenca. Quiero llamar la atención, entre otras ideas sobre las que vamos a ir pensando, que voy a ir lanzando esta tarde, sobre cómo ha tratado la historiografía del arte español el tema de la presencia de lo flamenco en España, en la historia del arte español, en la historia de la cultura española. Lo ha hecho fundamentalmente de tres maneras. Una ha sido aislándolo de la producción local. Cuando se estudia historia del arte en España, tradicionalmente, al menos desde el siglo XIX, se hace atendiendo a pintores locales y, por lo tanto, ignorando a pintores foráneos, a pesar de que su presencia en las colecciones españolas fuese muy abundante. Esa es una forma en la que se ha tratado esta pintura, se ha tratado obviándola. Otra es apropiándosela, hablaremos dentro de poco del fenómeno de la pintura hispano-flamenca. Ha existido la tendencia a apropiarse de algunos artistas por el mero hecho de que practicasen su tarea aquí durante un tiempo, y al apropiárnoslos y convertirlos en hispano-flamencos y no flamencos, lo que hacemos es crear la sensación de una especie de excepcionalidad, de que el hecho de que esta gente trabajase en España es un caso único, un caso especial y los diferencia del resto de lo flamenco. Yo creo que estas dos formas de tratar el asunto no son válidas, son criticables, y nos dedicaremos un poco a eso también esta tarde. Una tercera manera en la que se ha estudiado o se ha tratado la pintura flamenca o la presencia de la pintura flamenca en España del 15 al 17 ha sido atendiendo o fijándonos en la influencia que tiene sobre lo local, y esto no solo es legítimo, sino que es válido y es interesante y es importante, y haremos también algo de eso. Importan los cuadros flamencos que llegan a España, entre otras razones, según este último criterio, porque tienen influencia sobre pintores locales. Como digo, vamos a ver algunos casos de esos, y pienso que aunque esta manera de atender a esta cuestión, a la cuestión de lo flamenco en España, es válida, sigue siendo limitada, y lo que pretendo hacer hoy es llamar la atención sobre el hecho de que el fenómeno de un elemento que procede de una cultura extranjera o foránea y se inserta en una cultura local y lo hace con muchísima presencia, con muchísima abundancia, y de manera que influye mucho en la cultura de las élites de ese país, pues es un fenómeno más complejo de estas tres formas en las que ha sido tratado hasta ahora, y sobre esa complejidad quiero llamar la atención, y en ella vamos a fijarnos. Lo que tenemos en pantalla ahora son, en la parte superior izquierda, la tumba de Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica y de su mujer Isabel de Portugal, que es una escultura en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, hecha por Gil de Siloe, que es un escultor que forma parte de la triada tradicional de las tres estrellas, digamos, del arte hispano-flamenco, según se ha utilizado ese término tradicionalmente, junto con Juan de Flandes y con Juan Guas. Gil de Siloe, de hecho, es un escultor de Amberes, que llega a España hacia 1480, que trabaja para la familia real a partir de 1485, más o menos, y que lo que está haciendo es practicar en España un arte que es eminentemente flamenco, y lo que está haciendo es llegar a España precisamente porque él procede de un lugar en el que la producción de arte de calidad, de productos de lujo, es tal que a ese lugar es a donde van a comprar, digamos, personajes como la familia real española. A la derecha, quizá un caso más conocido, el de Juan de Flandes, un pintor seguramente de Brujas, o al menos así lo parece por el estilo en el que pinta, un pintor próximo a varios artistas de esa zona, sobre todo a Hans Memling, un pintor que aparece documentado por primera vez en España como Juan de Flandes, trabajando para la reina Isabel la Católica. A partir del año 1496 realiza para ella varias obras, la más conocida es el llamado Políptico de Isabel la Católica, unas pequeñas tablitas, la mayoría de las cuales se encuentran en el Palacio Real de Madrid, aunque hay otras en otros museos del mundo. En 1509 realiza el gran retablo de la Catedral de Palencia. La tabla central de ese retablo entró en las colecciones del Museo del Prado hace unos años, y es lo que vemos a la derecha. Y lo que vemos es un pintor muy próximo a la mejor pintura que se está haciendo en Brujas a partir de 1470-80 más o menos. Insisto en que, al menos desde mi punto de vista, estamos claramente ante un pintor flamenco, no ante una versión local de un estilo creado en Flandes, sino ante un ejemplo de mucha calidad, de una pintura que emana de una cultura que es diferente a la nuestra, que es la cultura flamenca, ¿no? Ante un personaje que es capaz de producir objetos de lujo cuyo consumo interesa a las élites europeas, no solo a las españolas, y por esa razón Juan de Flandes es atraído a la corte española por la reina Isabel a final del siglo XV.
En la parte inferior izquierda vemos una imagen de un retrato de un personaje, Diego de Guevara, un cortesano noble de origen español que trabaja en la corte de Carlos V en Bruselas en la primera mitad del siglo XVI, cuyo retrato pinta un pintor lituano que se llama Michel Citeaux, que es un pintor que trabaja para la administración española, trabaja para Isabel la Católica. De hecho, es el primer pintor real de la monarquía española, viene a España antes que Juan de Flandes, trabaja con Juan de Flandes en el político de Isabel la Católica, en el Palacio Real, y realiza este precioso retrato que creemos, aunque no estamos seguros, que es Diego de Guevara. Esta imagen está en la National Gallery de Washington, es parte de un díptico, la otra mitad de la imagen está en el Museo de Berlín, y es una virgen con el niño. Pensamos que se trata de Diego de Guevara, porque en una colección posterior aparece inventariado este retrato inserto en un marco en el que aparece el nombre del personaje retratado. Michel Citeaux es un personaje interesante para nosotros o para el argumento de esta conferencia, porque trabaja también en las cortes de Inglaterra, en la corte de Bruselas, aparte de la corte española, trabaja también en la corte danesa y en la corte lituana, y me sirve a mí para llamar la atención sobre el hecho de que la importación de estos grandes pintores, cuyo estilo se ha forjado en ciudades como Gante y Brujas, a partir de los herederos de gente como Jan van Eyck y Roger van der Weyden, son pintores internacionales y que el interés por atraer a ellos y a su arte hacia cortes como la española pues es un interés que comparten todas las cortes europeas en ese momento. Y por lo tanto el fenómeno de lo hispano-flamenco es un fenómeno que realmente no podemos considerar exclusivo, y igual que no existe realmente un arte anglo-flamenco o un arte franco-flamenco, al menos no referido a este tipo de figuras. Yo creo que es importante que mantengamos un poco la idea de que lo que estamos consumiendo como público local, lo que está consumiendo el siglo XVI en Europa, en España como público local, es un arte que surge de una cultura diferente, que está forjado y que responde a intereses y a cuestiones que no son las peculiares de España en ese momento, ¿no? Y seguiremos un poco elaborando esta idea a medida que avanzamos. En 1434 Van Eyck pinta el cuadro que vemos a la izquierda, un cuadro asombroso, que está en la National Gallery de Londres actualmente, que estuvo en Madrid durante mucho tiempo, desde 1556 hasta que salió de España en la época de las guerras napoleónicas. Un cuadro que representa a algún miembro, uno de varios posibles miembros de la familia Arnolfini, que es una familia de mercaderes italianos residentes en Brujas, en el momento de su matrimonio. Un cuadro que, como digo, un cuadro que al parecer se pinta para esta familia Arnolfini, que después pertenece a Diego de Guevara, al mismo personaje que hemos visto en la parte inferior izquierda de la pantalla, que de él pasa a la colección de Margarita de Austria, hermana de Maximiliano, tía de Carlos V, regente de los Países Bajos, que de ella pasa en 1516 a otra sobrina suya, María de Hungría, hermana de Carlos V y de nuevo gobernadora de los Países Bajos para la monarquía española, que viene a España en 1556, cuando María de Hungría abdica y viene a España con su hermano Carlos, y que está en las colecciones reales españolas a partir de ese momento. Y es un cuadro que se convierte en una especie de mito, del que se escribe mucho en España. Pacheco, por ejemplo, el suegro de Velázquez, llama la atención sobre Juan de la Encina, Jan van Eyck, y sobre sus cuadros principales o importantes, y sobre el hecho de que él es un modelo para pintores locales porque ha sido pintor de príncipes, de los príncipes de la Casa de Borgoña. Se convierte en un cuadro mítico, como digo. A la derecha, un cuadro que tiene algo en común con este, que veremos en la diapositiva siguiente, un cuadro mucho más tardío, pintado en 1653, más de 100 años más tarde. Un cuadro de David Teniers el Joven, un pintor importante, pintor de corte del archiduque Leopoldo Guillermo, gobernador de los Países Bajos españoles o meridionales hacia mediados del siglo XVII, que es heredero de un género muy bonito del que vamos a hablar un poco más adelante, que es el género de las galerías de coleccionistas, de estas imágenes en los que una serie de personajes importantes alardean de su cultura como amantes y coleccionistas de arte, y que pinta este cuadro en el año 1650, calculamos, he dicho 53, en el año 53 este cuadro se documenta en el Alcázar de Madrid, en la colección real española. La razón por la que estoy enseñando esos dos cuadros es porque tienen una influencia muy importante y también muy obvia, aunque no ha sido notada, digamos, o no se ha llamado la atención sobre